Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio un poquito especial de Entre Boxes, un episodio que hemos reservado para entrevistar a una persona muy especial, una persona que está inmersa por completo en la esfera de MotoGP. Tenemos con nosotros a Francesc Bisset, un placer tenerte por aquí, Francesc. Muy buenas, gracias por la invitación. Y vamos a dedicar este espacio a que sea un espacio para todas aquellas personas que queréis o que os dedicáis al motorsport, que lo veáis como una oportunidad, con ilusión, y que podáis ver cómo te puedes dedicar al motorsport realmente desde dentro. Así que está conmigo Álvaro González, como siempre. Bueno, aquí estamos para al pie del cañón, ¿no? Como siempre, para hablar de las motos, de coches y de lo que haga falta. Eso es. Así que comenzamos. Con don Francesc Bisset, un hombre que ya está asentado en el motorsport, que ha vivido un montón de cosas y que, bueno, lo primero una mini presentación, ¿no? De lo que haces en el mundo del motorsport. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación a vuestro podcast. Y bueno, yo me llamo Francesc Bisset, soy creador de contenidos de Motorsport. Como os he dicho antes, cuando me hacen esta pregunta es como complicado, me ponen en un apuro porque ya sea en el mundo de Motorsport y en más temas generales, he estudiado bastantes cosas, pero ahora si me tuviera que presentar, diré esto: creador de contenidos de motorsport, fotoperiodista, también más especializado en temas del motor, todo, y que también, aparte del mundo de las motos, tengo una agencia corporativa e institucional, una agencia creativa corporativa e institucional, que es donde estoy, en el estudio de ella, que se llama Overge.digital, y como os digo, después tengo mi marca personal como creador de contenido de Motorsport. Y ahora hace unas semanas que, digamos, saqué a la luz, porque el proyecto ya venía de mucho más atrás, una agencia ya más especializada en tema de Motorsport que se llama FB31 Motorsport. Y al final, bueno, todo el tema de las motos viene de bastante lejos y he tocado bastantes palos dentro de este mundo, y ya os cuento un poco cómo fue todo. Algo que quizás podríamos comentar primero es que haces mucho enfoque en las promesas, ¿no? Trabajas con dos chavalillos que están ahí empezando. ¿Cómo es el trabajar con niños? Bueno, al final es una experiencia bastante bonita. Actualmente llevo a dos pilotos que corren en mini GPs, que se llaman Sesco Violi y Ferran Martínez. Los dos están corriendo el Campeonato de Cataluña de Promo Velocidad en la categoría de Promo Rack GP2, que es con las ovales GP2 190. Y también están corriendo, que debutan también la semana que viene a temporada completa en las FIM Mini GP Spain Series, también en la categoría de 190. Sí que es verdad que ya llevan corriendo algunos años. El año pasado ya debutó a media temporada en 190, hizo media temporada en 160 por tema de edad y media temporada en 190 batallando con pilotos, bueno, y ganándole una carrera al piloto que está este año en la European Talent, en el Junior, al Álvaro Lucas. Tuvieron batallas interesantes las últimas carreras del año pasado, justo en la penúltima y en la última. Y es lo que digo, y Ferran hizo 160 y este año también hará 190, temporada completa los dos. Y con Cesc y Ferran llevo trabajando desde con Cesc en 2020 y con Ferran al 2021. Con Cesc fue más, no diría casualidad, porque al final yo soy de Móra d'Ebre, Benissanet, que es un pueblo de al lado, pero la gente conoce más Móra d'Ebre porque hay un circuito de velocidad y un karting, justo este que llevo aquí, que tiene Karting Mora, que tiene también una vinculación muy, muy arreglada con mi pasado, que os explicaré cuando os cuente un poco mis inicios, pero es lo que decimos al final. Con SES nos conocimos al circuito de Mora, que es el otro circuito que hay, karting circuito. Y bueno, él iba con las Polini en el 2019 a entrenar y bueno, yo estaba haciendo fotos. Estaba más desvinculado en aquellos momentos.
está muy desvinculado con el tema de las jóvenes promesas, porque años atrás sí que también con algún amigo mío que corría velocidad, que después ya os lo explicaré también, está más puesto en los campeonatos de promoción. De hecho, está cuando corrían en el Maverick Viñales, el Alex Márquez en PreGP 125, en el Campeonato de Cataluña, una era en el que las parrillas estaban llenas, hacían carreras de repesca los sábados porque estaba a tope de pilotos. Pues yo esta época la viví junto con un amigo mío, como os digo, que se llama Félix Rodríguez, que es de mi pueblo y su padre ha estado también, es un personaje bastante importante en el mundo del motociclismo porque ha estado muchos años con el equipo de Sito Pons como coordinador y en los últimos años estuvo en Pramac como también coordinador técnico, coordinador del equipo, perdón, todo el tema más logístico, hoteles y tal. Y con ellos, con el Félix, padre y hijo, y junto con otro mecánico que ahora es jefe de mecánicos de Luca Marini, que se llama Jack Roca, éramos los tres del mismo pueblo, de Benissanet, y ahí siempre he estado un poco influenciado por ellos y vi un poco al tema porque el Félix pequeño corría en PreGP 125 y como era del mismo pueblo y tal, montaron un equipo con Oliveira de compañero. De hecho, Miguel Oliveira ha estado en mi casa. Cuando veníamos al pueblo y tal, estábamos al Félix, el Miguel Oliveira y yo, pues íbamos a entrenar al circuito, al karting y tal, y también los he visto crecer de súper pequeños. Y es eso, y estaba muy metido con los chavales, con todo esto, ayudándoles a las carreras más de cerca, como Montmeló y sí, Montmeló y algunos entrenos, como os digo. Y después estuve un tiempo más desconectado y ahora he vuelto, bueno, hace unos años he vuelto con los niños estos. Y luego algo que llama mucho la atención, yo creo, al principio cuando ves tu perfil, es que estás trabajando con Joan Mir, ¿no? Sí, lo de Joan Mir también es, no diría casualidad, porque al final pienso que la suerte se trabaja, porque cuando terminé la carrera, os explico un poco cómo fue. Yo terminé la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, estuve 6 meses en Dorna como editor de vídeo y redactor, 6 meses escribiendo y 6 meses, o no, perdón, 3 y 3, 3 meses editando vídeos y 3 meses escribiendo. Estaba junto con Venancio Luis Nieto y otros periodistas. Y cuando termino la carrera, eh, tengo como una oportunidad para ir a trabajar a Andorra con Albert Valera, llevando todo el tema, bueno, pues más un perfil más de comunicación y tal, como había hecho publicidad y relaciones públicas y tenía un bagaje que yo os contextualizaré para que me entendáis cómo fue un poco mi trayectoria. Pues bueno, tuve esta como oportunidad, pero al final no se dio porque también al mismo tiempo me surgió otra oferta para trabajar en un ayuntamiento en mi pueblo y también el mudarme a Andorra y estar allí me suponía muchos, bueno, pues un tema también económico era bastante caro y al final yo siempre tenía claro que desde pequeño, desde bien pequeño, que quería dedicarme al mundo de las motos los fines de semana y entre semana estar en mi pueblo. También intentando ayudar a empresas y colaborando con entidades, pero estar en mi pueblo durante la semana y los fines de semana carreras. Por eso que el entrar en este ayuntamiento, que después me permitió y monté la agencia corporativa que estoy ahora, que es Auberge.digital, como he dicho antes, ya lo que te digo, me abrió las puertas a ayudar más ayuntamientos, más empresas y estuve un tiempo llevando todo esto, que era lo que me daba la fuente de ingresos principal,
y creando contenido en tema de motorsport, que es cuando conocí al SES. Yo en aquellos momentos, pues seguía igual de vinculado a las motos, pero lo que digo, que creando mucho portfolio y eso. Y en el 2022, el Jax, el que os he comentado, el mecánico bueno, jefe de mecánico ahora de Luca Marini, está con John Mir de jefe de mecánicos. Y se enteró por allí que John Mir buscaba otra persona de comunicación porque había roto o había dejado la anterior empresa que se lo llevaba y pues apareció la conversación esta y Jack le propuso, mira, yo tengo un compañero mío de mi pueblo que quizás te pueda ayudar. Y después a partir de ahí fueron, es que me acuerdo perfectamente porque el momento fue en unos test del 2022 de Indonesia, está a punto de empezar el Mundial, o sea, era una cosa que fue como súper rápida. Eran los test de Indonesia y me envía un mensaje el Jax y me dice, ¿puedes hablar no sé qué? Y digo, sí. Y ya me dice, mira, que el John Mir está buscando una persona que le lleve todo el tema de redes sociales, ¿te interesaría? Y digo, y tanto, hostia, me acuerdo porque, digo, fue un momento que, wow, me emocioné bastante porque era como, digamos, la oportunidad que llevaba tiempo como esperando y el trabajo duro para, que decía, hostia, llegó esta oportunidad y, hostia, creo que me la merezco y el resto está hoy en día. Y hablé con Paco, bueno, el chat me dijo, pues habla con Paco y os aclaráis, Paco Sánchez, el manager de Joan, y os aclaráis vosotros. Y sí, empezó ahí en el 2022 con Suzuki. Justo también tuve la mala suerte que fue el año que Suzuki se retiró, bueno, dio la salida en Jerez, dio el anuncio que se iban en Jerez, creo que fue, sí, en los test Me suena que sí, que fue en Jerez. del lunes, sí, en los test del lunes, que a ver, no estaba allí, pero me acuerdo un poco del percal que se montó. Y hasta hoy en día que está en el HRC Castrol Honda. Y poco a poco, ya te digo, ir llevando. Y entonces FB31 Motorsport nace un poco de, hasta ahora al SES, al Ferran y al Joan los estaba llevando con mi marca personal que es FB7 Motorsport Content Creator, y digo, como tengo Auberge Digital, que es la empresa más corporativa e institucional con la que llevo aquí ayuntamientos y todo, y empresas, aparte de muchas otras cosas, digo, hostia, quiero hacer lo mismo y quiero más vincular la gestión de estos dos pilotos jóvenes y todo y los otros clientes, porque aparte es lo que digo, os he dicho estos tres pilotos, pero después ya hay cosas o trabajos más independientes, como por ejemplo estoy colaborando también con Ducati Folk Endurance, que es un concesionario de Reus, y otros proyectos más puntuales. Pero fue así porque digo, mira, pues quiero un poco poner todos estos temas más en formato más agencia, porque era un proyecto que llevo desde la universidad ya cavilando desde la universidad y mucho más atrás, porque tengo logos y todo de más adolescente, de ya creándome mi agencia, no sé qué, ¿sabes? O sea, que es un proyecto que o sea, sale a la luz ahora, pero ya viene de mucho tiempo atrás. Y así ahora tengo diferenciado mi marca personal, que lo quiero enfocar también como lo que os digo, como creador de contenidos y pues hablar igual como vosotros, con un tema de podcast, más contenidos deportivos, crear contenido más periodístico y aparte, lo que te digo, está representado por mi propia agencia, que es FB31 Motorsport. Que también, aparte de pilotos, quiero trabajar más en formación y también de tema de creación de contenido de Motorsport, que es un poco lo que quizás eché en falta cuando arranqué en este mundo, que empecé como mecánico de competición en Monlau, y esto ya os lo cuento si queréis. Fue un poco así. Bueno, la verdad que nos dejas un poco porque, vamos, has tocado todos los palos, ¿no? No hay
Ahora mismo yo creo que hay poco que te faltaría para, para trabajar. Mira, la verdad es que si una cosa estoy contento con todo este tiempo que llevo en las motos es esto. Al final me gusta un poco estar, tanto la técnica me encanta. La técnica, al final, mi pasión por las carreras nace en el 2002. Mi padre ya era un quemado de las motos, corría motocross aquí en carreras del pueblo y carreras de campeonatos provinciales aquí en Tarragona y bueno, y ya lo llevaba un poco en la sangre, pero como os digo, en el 2002 mi padre me lleva a una carrera de MotoGP en Montmeló y a partir de ahí yo mira, justo hice un post en mi Instagram personal este fin de semana que yo también, aparte de esto, soy músico, toco la trompeta en una banda de mi pueblo y también vengo de una familia también de músicos. Yo siempre de pequeño eh, quería estudiar magisterio musical y quería dedicarme a esto y tocar la trompeta y tal, hasta que, como os digo, en 2002 todo y que también antes de esta carrera iba, como os digo, al karting de Mora, que hacían carreras, iba con mis amigos. Y porque está de Benissanet, que está a 5 minutos. Íbamos con la bicicleta a ver carreras de karts y tal. Tenía la influencia de Jacques, que estaba en mi pueblo, y su padre también fue un piloto y mecánico muy famoso en Francia, que corrió justo con Ángel Nieto en las primeras veces que se subió en la Derby. Bueno, esto es otra historia. Y yo ya tenía un poco de influencia, pero cuando mi padre me lleva al 2002 a Montmeló, digo, mira, pues Montmeló debe ser como el karting de Mora, ¿sabes? Debe ser así, claro. Llegué allí y vi todo el circuito y tal, y es que, pues me quedé como un poco alucinado y fue cuando mi cerebro hizo el clic y dio la vuelta hasta de 360 y desde allí me quise dedicar al, a las motos. ¿Y cuál era la vía más rápida para trabajar al mundial? Pues Monlau Competición. Era la escuela de mecánicos de competición porque es lo que os he comentado antes. Era como el camino más directo para ir al mundial. Yo quería trabajar allí. Entonces, como estaba influenciado por Jacques y que también había estudiado en Monlau y otra gente y tal, pues dije, pues cuando termine la ESO o el bachillerato, voy allí. Hice la ESO aquí en mi pueblo, en Moradebre. A los 16 me fui a estudiar solo a Barcelona, que fue bastante interesante porque allí hice el bachillerato tecnológico en Barcelona. Yo lo quería enfocar todo más, como os digo, en la técnica y la mecánica. Incluso me planteé además de ir a Monlao, estudiar en una ingeniería técnica o de telemática, o me acuerdo de ir a visitar cuando estaba estudiando bachillerato una universidad, la UPC, creo que era unas cosas que hacían unas conferencias de Dorna, porque ¿qué pasó? Con todo el tema de telecomunicaciones, pues Dorna también está muy conectado con las universidades. Pero después vi que no y terminé el bachillerato. Incluso os diré una cosa que lo he contado pocas veces. Al final, en el segundo de bachillerato, Exclusiva. como no quería estudiar ninguna, al final dije, yo quiero ir a un lado. Y me habían, en segundo de bachillerato, cuando cumplí 18 años, hice las pruebas de selección, porque haces unas pruebas de selección para entrar en un lado. Y me acuerdo que el día de mi cumpleaños estaba con mi prima y mi tía en un Starbucks en Barcelona y me dieron como la sorpresa de, hostia, te han cogido a Monlau. A Monlau podías entrar directo o a primero, que era primero, hacías mecánica de 2 tiempos y segundo 4 tiempos, o los que no tenían bachillerato entraban un curso, un año de iniciación y después pasaban a primero y a segundo. Yo entré directo a primero. Y entonces, claro, una vez que entro a Monlau y ya que ya estoy seleccionado y todo, digo, tenía que hacer como selectividad. Pero
Me acuerdo que la selectividad era el lunes y el GP de Cataluña era viernes, sábado y domingo y me fui todo el fin de semana a un melón, a la Pelusa, a ver las carreras y bueno, y como es obvio, la selectividad, hacer puñetas a él. Iba a probar, ¿sabes? No. Y todo, y después lo que os digo, después de Monlau, vi un poco que me gustaba la mecánica y tal, pero más conceptos más teóricos y mis compañeros me decían, hostia, ¿por qué no te dedicas al... Mis compañeros de clase, me decían, ¿por qué no te dedicas al periodismo? Porque era un poco como el que les iba contando todo y les explicaba pues las historias y no sé qué, ¿sabes? Y ya fue cuando hice un grado superior de producción audiovisual en San Ignacio Sarriá, un colegio de salesianos en Barcelona. Y ahí fue digamos, mis primeros pasos en el Mundial y uno de los más importantes que se lo debo a una persona muy especial en mi vida, que es Juan Pedro de la Torre, que supongo que lo conocéis vosotros dos, JP de la Torre. Sí, 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 sí. sí. Fue el primero que, y lo digo aquí, que confió en mí. Y me acuerdo perfecto que era segundo año de grado superior de producción audiovisual y tenía que hacer las prácticas. Normalmente la gente de producción en mi curso pues hacías en una tele, porque al final las tareas eran de pues llamar a los taxis para los invitados de programas, no sé qué. Pero claro, como yo todo en los estudios siempre lo he enfocado en las motos, de hecho, el trabajo de segundo de bachillerato, monté un equipo de pre-GP 125 con presupuestos, con diseños y todo, ya que sacó un excelente, pero ahí empieza también un poco el tema de la agencia. Un poco ya, A diseñar cosas, ¿no? claro, a diseñar cosas, me hacía mis diseños de las motos, me pongo renders y cosas pues mi logo, que antes era FBR Racing Team. O sea, tengo renders de todo con mis propios equipos y cosas. Y mi agencia y tal. Sí, yo creo que un patrón común en toda la gente que nos dedicamos al motor es que la excusa es el motor, o sea, la excusa, perdón, es la profesión, el objetivo es el motor. O sea, al final acabas encontrando un poco cuál es tu profesión o qué es lo que te gusta, en mi caso la psicología, pero yo empiezo también a estudiar la carrera de psicología, no solo sabiendo que me quiero dedicar al deporte, sino que me quiero dedicar al motor. Claro. Luego, desde fuera, mucha gente puede pensar que es un capricho el querer dedicarse al motor. No es un capricho, es que cuando todos hemos tenido un clic, tú cuando fuiste a Cataluña, yo cuando recuerdo también por el 2004, 2005, la época gloriosa de Valentino Rossi con Yamaha, verla por la tele en abierto, fue ese clic de decir, ostras, esto es algo diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Y una vez haces ese clic es muy difícil que luego no acabes yendo hacia allí. Es algo que te llama, que no es caprichoso. Lo hemos dicho muchas veces en el podcast, que si fuese algo caprichoso, elegiríamos probablemente otro trabajo más agradecido o más común, ¿no? Si quieres estar tranquilo, pero esto es una cosa pasional por completo. Mira, te digo una cosa. Este fin de semana, tuve carreras... Es que es lo que tú dices. La gente, si te quieres dedicar a esto, hay gente que no... O sea, no lo podría entender. Por ejemplo, este fin de semana, el domingo tenía carreras de promovelocidad en Alcarràs con Cesqui Ferran y también tenía el Gran Premio de Qatar. Y en la promovelocidad también somos los fotógrafos oficiales y como la agencia que llevamos también el campeonato y para hacer todo el tema de crónicas que junto con un colaborador mío que es Alex Delgado, que lo conocéis también, Sí. me da también, es una persona que colaboró mucho con él y me ayuda en todo el tema de redacción y junto con él y el tema de fotografía nos hacemos el campeonato de Cataluña de promovelocidad, aparte de llevar a Cesqui Ferran para la Federación Catalana de Motociclismo. Sí, entonces el domingo pues terminé a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Llego a las 6, llegué a casa de Alcarràs.
carrera de MotoGP a las 7. El previo y el post, pues editar fotos de la promovelocidad, publicar a los chavales. También Alex me pasa la crónica, yo la repaso y la envío. Pues tú aquí sentado estuve hasta las 2. Pero es lo que te digo, si tienes que ponerte a contar horas, es que ni en tu caso que trabajas con pilotos y ni en el tuyo, Álvaro, que también llevas las redes sociales de motociclismo, pues que te saldría, o sea, no se puede contar, porque si lo tuvieras que hacer... Seríamos millonarios si trabajáramos por horas. No, y aparte es lo que te digo. Yo habría arruinado cualquier empresa, ¿eh? Sí, no, y es lo que os digo. Yo, en parte, fundo también FB31 Motorsport, o está un poco en sus inicios, porque quiero gente así de vinculada y de apasionada. O sea, no... la gente que ya sean clientes o colaboradores de mi agencia, o cuando que os digo, estoy comenzando a formar equipo, o sea, claro, no me vale una persona cualquiera que diga, pues no, yo sí, que me cuente, entre comillas, que me cuente las horas, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque al final tienes que estar un poco alineado con este deporte y sabes un poco a lo que te dedicas y lo que hay detrás. Y que después lo que decimos, se ve recompensado. Pero igual con los mecánicos, que si tienen que terminar a las 3 de la mañana a hacer la moto porque el piloto se ha caído, pues tienen que terminar a las 3 y se levantarán a las 7 de la mañana otro el día siguiente. ¿Me entiendes? Es un poco así. Te tiene que tirar y en el tema sentimental igual, pues lo que digo, pues al final en el futuro, pues claro, mi mujer lo tendrá que entender esto. ¿Entender? O ya buscas un poco un El formato de vida, sí, o un perfil que también su vida también se puede adaptar a la mía, porque si no, es que te separas y claro, en el mundo de las carreras, que se ha visto mucho esto de separaciones y todo el tema sentimental también o sea, que también soy muy partidario de saber a ver, que me gusta desconectar también y lo necesito. De hecho, con Auberge Digital, y con esto termino, con Auberge Digital también para mí es una vía de escape, porque antes es lo que os digo, o sea, estaba focalizado solo motos. Pero llega un punto que cuando te haces más mayor, que ya empiezas como a valorar otras cosas, como más el tema, pues, la familia, relaciones y todo. Y esto lo comprenderás súper bien tú, Javier. Sí, sí. Y vas madurando y dices, hostia, pero también te gusta estar en casa y, a ver, tener vida social y tal. Y esto también creo que es importante saberte compaginar. Y para mí también el trabajar con empresas aquí de mi territorio, ayuntamientos, y el poder aportar valor aquí en mi zona, me hace también no quemarme en el tema de las motos. ¿Entiendes? Sí, saber desconectar, porque es un mundo que si no te envuelve muchísimo y te absorbe muchísimo. Sí. Yo tengo una pregunta respecto a un poco, dado que tocas ámbito de máximo rendimiento en MotoGP y luego ámbito de formación, a nivel de comunicación audiovisual, ¿cuáles son las diferencias si hay entre la comunicación que haces con un piloto como Joan y luego con pilotos como Cesc o Ferran? O sea, ¿hay alguna diferencia o qué es lo que se pretende transmitir en máximo rendimiento y qué es lo que se pretende transmitir en formación? ¿Cuál es la idea? Pues si quieres que te diga la verdad, yo no hago distinciones. O sea, yo me caracterizo por ser una persona hiper exigente conmigo misma. En todo, ya sea jugando a tenis o en las motos o en los negocios, en todo. Y este nivel de hiperexigencia lo llevo, pues lo que digo, a las creatividades que puedo hacer con Joan, por ejemplo. Ahora la semana pasada hicimos, o hace dos, no creo que fue la semana pasada, hicimos una creatividad para Oakley con inteligencia artificial que nos quedó bastante chulo. En el GP de las Américas, Joan estrenó unas Oakley que eran Oakley PTX MotoGP
y teníamos que hacer Joan es piloto Oakley y teníamos que hacer una publicación con las gafas. Pues claro, lo fácil hubiese sido, pues subo la foto que me ha pasado Cormac, que bueno, supongo que hizo él, ahora no sé seguro, porque es el fotógrafo de HRC. Subo la foto que me ha pasado él y ya. Pero no, o sea, no es mi manera de trabajar. O sea, quería hacer algo más rompedor y más diferente. Y como hace poco, aquí lanzo un poco de publicidad a ChatGPT, he empezado a descubrir el potencial que tiene esta herramienta, que es brutal. Es Sí. otra cosa que te explota la cabeza porque, mira, ayer hice también un vídeo, estoy editando un vídeo para Folk Endurance de Ducati de la presentación de la Multistrada V2 y te puedo decir que con la inteligencia artificial no es que me ha hecho el vídeo, porque no me lo ha hecho, o sea, las ideas y el guión y todo está pensado por mí, pero me lo ha potenciado, es una barbaridad. Y lo que os decía de Joan, pues no me conforme con construir una foto. O sea, al final dije, pues ¿qué puedo hacer diferente que sí llame la atención y que sea una buena activación de este patrocinio de estas gafas? Pues monté con inteligencia artificial, pues en anime y todo, y quedó de puta madre. Y con los niños, pues con los niños lo hago igual. Con Cesc y Ferran, a veces los padres me dicen, hostia, pero cuelga la foto y ya está. Y digo, no puedo. O sea, al final es como tú, el padre, por ejemplo, del Cesc, del Oscar. Digo, hostia, tú también estás en la moto hasta el sábado por la tarde-noche, hasta el último tornillo para que quede fina y que funcione todo bien y hay este nivel de presión y autoexigencia. Pues yo con los niños es que no hago diferencias y te lo digo así de claro. Intento ser lo máximo profesional, ya sea a la élite y a los niños. ¿Por qué? Porque también los intento educar, porque ahora se puede ver en muchos pilotos, ya sea MotoGP, Moto3, Moto2 o Superbikes, que les cuesta más entender el tema de la comunicación, cuando es vital, porque sin los sponsors, y más ahora, con el tema de las redes sociales y los contenidos y tal, es que has de estar y es lo que digamos, te da de comer. Y sin empresas, al final no hay campeonato. Mira, el otro día, también este año me he empezado a aficionar también a la Fórmula 1. Me ha costado, pero estoy cogiendo un poco el tranquillo porque no es MotoGP, pero todo el tema a mí de la Fórmula 1 me llama mucho el tema de cómo se trabaja la comunicación y la publicidad y las marcas. Me llama mucho, por ejemplo. Este año ha entrado Luis Butón, con esto te lo digo todo. Y todo el tema estratégico de técnica y tal, me tira mucho de la Fórmula 1. Y muchas veces pienso, hostia, si la Fórmula 1... Están permitidas. Si la Fórmula 1 tiene sponsors, y no digo que ni los que sea, o sea, te puede parecer que sea, ahora te lo digo como si sea súper fácil y tal, pero si la Fórmula 1 tiene sponsors como Google Chrome, Bosch, ¿qué más? No sé, pues Siemens, marcas generalistas súper buenas, ¿por qué no las puede tener MotoGP? ¿Me entiendes? Es una cuestión de cómo venden su producto. Esto yo lo hablaba con gente del entorno de Campos en F2, que es cómo venden el producto, un producto que son conocedores incluso desde dentro, que es justito, muy justito a nivel de acción. Entonces, cuesta mucho vender el producto, pero han encontrado ese aura de lujo o ese aura de exclusividad que solo tiene la F1 y que MotoGP no tiene todavía, y a nivel de patrocinio es el sentimiento de pertenencia de estoy en la Fórmula 1, soy Louis Vuitton y estoy en la Fórmula 1, soy Google Chrome y estoy en las ruedas de McLaren y solo yo lo puedo decir, no lo puede decir nadie más. Entonces, creo que es algo que todos tenemos mucho que aprender de la Fórmula 1 y aunque los que venimos de motos nos cuesta verlo como producto, a nivel de marca personal y a nivel de crecimiento empresarial, la Fórmula 1 está a años luz todavía.
También a nivel de aficionados, porque se permite muchísimo más al aficionado, digamos, estar dentro o comunicar sobre la Fórmula 1 que en MotoGP. Hay una diferencia Sí, abismal. esto, mira, aquí hay dos temas. Y a ver, todo lo que digo al final, en ningún momento critico a MotoGP ni nada, porque es lo que digo, son temas como complicados y que si fuese tan fácil ya se hubiese hecho. Pero, por ejemplo, la gente se quejaba mucho del tema de las carreras en abierto, ¿vale? Sí, porque ahora hay menos, como las carreras son de pago y los patrocinadores no invierten tanto, no sé qué. Mira, la Fórmula 1 también es de pago. Pero es lo que decimos, es como posicionas tu marca. Al final es posicionamiento, porque por esta regla de tres, como la Fórmula 1 también es de pago, no, los sponsors no tendrían que invertir, porque se pierde audiencia, etc. Pero es complicado, pero pienso que se puede trabajar más y yo creo a nivel de abrir un poco todo y más a los creadores de contenido. Mira, me lo lleva un poco a mi terreno, pero es así. Mira, en el Mundial de Supercross, que es el AMA, lo sigo mucho también, sobre todo porque los pilotos y las marcas mm, ya tienen, por ejemplo, su propio filmmaker que les hace pues todo el seguimiento durante el fin de semana y tal. ¿Y cuál es la virtud? Que ahí está todo más abierto, que es lo que te digo, MotoGP se está abriendo un poco más, pues que Le falta. le falta mucho, claro, está todo abierto, pues llegan muchos creadores de contenido jóvenes como nosotros, con ganas y gente que es súper buena. ¿Por qué? Porque yo soy muy fan del autoaprendizaje. Por ejemplo, a mí editar vídeos no me enseñó nadie. Yo llegué a la carrera que yo me acuerdo que mi primer vídeo que edité de motos fue de Aleix Espargaró y Pol Espargaró en el circuito de Mora, porque como estaban trabajando con Jack y tal, y pues fui a grabar con mi mini cámara y editaba con el Pinnacle Studio, bueno, y lo hice yo solo, los programas de edición de diseño gráfico y todo. Cuando os he comentado el trabajo de bachillerato y todo, que me diseña mis motos y mis paneles de box y todo. O sea, todo esto me lo he hecho yo, o sea, con YouTube, autoaprendizaje y así. Y por eso lo que os digo, hay muchos creadores de contenido que te pueden promocionar de una manera súper potente el campeonato, como están haciendo en el SX, en el AMA y en la Fórmula 1, que también hay creadores buenos. Y esto creo que se tiene que potenciar y, digamos, no cerrar tanto a los jóvenes como nosotros, como os digo, en el MotoGP, en el tema de acreditaciones y pases, y abrirlo mucho más para que se hable aún más y puedan salir contenidos mucho más buenos. No cerrarlo tan... Que sí, que hay los derechos de las televisiones, los cánones y todo, pero es que... Es que sin ir más lejos... les interesa tener más audiencia a ellos también. Sí, sin ir más lejos, hablando del Supercross, yo que estoy muy poco puesto y Álvaro me habla muchísimo y cuando lo hablamos en el podcast es Álvaro el que más comenta. El otro día cuando estaba en Portimao en el World Superbikes, me encuentro con un hombre con la camiseta de Hayden Deegan, que lo habíamos hablado, y digo, es que yo no, hasta que Álvaro no me había hablado de él, yo no lo contextualizaba, digo, pero esto es un piloto no está ni en la categoría reina de Supercross. Y había una persona con una camiseta de este piloto, que luego te puede gustar más cuál es el contenido que este piloto promociona o cuál es la marca personal de este piloto, pero es un piloto con millones de seguidores en la categoría que no es ni principal en el Supercross en Estados Unidos y llegan a Europa con una visibilidad. Entonces, es gracias al final a que el piloto tiene una libertad que quizá todavía en MotoGP no tienen y que la creación de contenido tiene una libertad que todavía MotoGP no tiene para visibilizar el trabajo que muchas personas hacemos dentro del sector, que creo que está creciendo, pero que todavía le falta bastante. El caso perfecto es Aleix Espargaró. Es que es así. Es Sí, así. Y lo ha entendido. lleva muchos años entendiéndolo.
Sí, Fue de los primeros. Claro, al final en redes sociales lo que pasa es que, ¿sabes quién triunfa en redes sociales? Los extremos. sí, Los extremos. Te tienes que posicionar. Sí. ¿Me entiendes? Si estás en el medio, no formas parte ni de unos ni de otros. Te tienes que ser, o sea, como tú eres o radical. ¿Me entiendes? Al final pasa esto. Alex Espargaró, para lo bueno y para lo malo, es así. Y el tío, estos últimos años ha brillado y lo ha potenciado mucho más con el trabajo que hace en redes sociales. Que también es lo que te digo, hay que tener como digamos, a ver, posicionado. Los extremos siempre son malos también, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, no cale que te hagas una foto yendo al baño, pero, por ejemplo, otros pilotos se pueden abrir más y pueden estar más, no al final de todo, igual en el medio, pero más así. sí, a veces das un pequeño paso y se nota, como puede ser el caso de Marc Márquez. O sea, al final das un paso, un piloto muy mediático, a simplemente exponer ciertos aspectos que lo rebajan a que la gente vea que es una persona normal y automáticamente su marca personal crece muchísimo. Algo que la cual ya era potente, la refuerza muchísimo más y le hace ser todavía un piloto más mediático, si cabía, con No, simplemente una decisión. y Valentino Rossi. Es que Valentino Rossi, yo también lo diré, yo no soy de los aficionados de decir, viva Rossi, fuego Márquez. No, a mí, al final es lo que os digo, a mí me gustan las motos. Os lo digo aquí que siempre mi piloto favorito desde siempre ha sido Valentino Rossi y fue Marco Simoncelli, estos dos. El primero bueno, por lo que te digo, pues también me enamoró y todo. Y el segundo, Marco Simoncelli, porque tuve una época también, que no os lo he explicado, de piloto, o de intento de piloto. Claro, al final, lo que os digo, empiezas a las motos, claro, antes de mecánico, os digo, mecánico de competición, pero claro, antes quería ser piloto. Claro, mi padre, como corría también en motocross y tal, a los 16 me compran una moto de motocross. Después, aquí en Moradebre se crea el circuito de velocidad. Con mi padre montamos unas llantas en aquel tiempo de 125 GP con slicks y tal. La paso a Supermotar, empiezo a hacer Supermotar, os lo explico brevemente. Empiezo a hacer Supermotar y después nace la categoría de Pre-GP 125 en la Cuna de Campeones Bancaja, que se hacía primero el primer año, se hizo las pruebas de selección con las Metraquit esas, las Pre-GP 125, que llevaban motor de Husqvarna de motocross y chasis de Metraquit y ruedas 17. Y después el segundo año ya se hicieron con las MIR, que eran unas motos con motor de válvula rotativa, con similar a la Aprilia RS 125 de Gran Premio. Pero yo hice estos 2 años las pruebas de selección en 2006 y 2007. Y bueno, un churro, pero he podido, conmigo estaba Axel Pons, y muchos otros, pero lo que te digo, tengo más Axel Pons porque era como digamos aquel tiempo el más así, pero era justo antes que entraron los John Mears y todo, que John Mears aún corrió con estas motos. ¿Por qué os lo digo esto? Porque al final el tema de piloto, a ver, pues también es complicado, pero mira, es que es pasión todo, es así. Sí, o sea, te tiene que mover por pasión. Y yo creo que ahora los pilotos que de alguna manera u otra muestran pasión por lo que hacen, lo puedes mostrar de mil maneras. En el caso de Aleix, como hablábamos, mostrarlo su pasión por el deporte, por la bici, por entrenar. En el caso de Marc, quizá simplemente ser normal, uno más, alguien que disfruta su día a día y luego hace pues como uno de los mejores montar en moto, pero yo creo que es decidirte por qué quieres transmitir. Luego también está un poco el caso de Fernando Alonso, que le llega un poco sin querer porque
digamos que Fernando Alonso antes no era tan abierto hacia el público y todo el de memes de la 33 y demás, él lo ha sabido aceptar, lo ha cogido de primeras y ha sido capaz de generar el triple de lo que se podría haber generado. O sea, al final es saber también cogerlo y saber aceptarlo. Total. Sí. Pues bueno, vamos a dejar por aquí la entrevista a Francesc, un espacio que creo que vamos a reservar exclusivamente porque todos los temas que hemos hablado son muy nutritivos y creo que muy interesantes para la gente que se quiera dedicar al motorsport. Ahora esperemos que os haya gustado, que nos sigáis en nuestras redes sociales para no perderos contenido y para que traigamos también a más invitados como Francesc, que al final está inmerso en la esfera MotoGP y es un lujo poder escucharle. Y nada más, ¿quieres añadir algo, Álvaro? Nada, que estéis atentos al podcast que también tendremos a Francés para hablar de todo. Eso es. Muchas Vale, gracias por la invitación. Y bueno, al final ahora empezamos a hablar de MotoGP, pero si me quieren seguir por redes sociales, FB31 Motorsport y FBSet Motorsport CC. Así que un poco la cuña. ahí lo tenéis. Muy bien. Y también veréis un poco mi vida, lo que hemos hablado de la marca personal. Yo también soy bastante activo y se puede ver un poco todo el trabajo que hacemos con los niños y un poco también mi vida dentro del motorsport. Así Muchas que, gracias, Francesc. merci.